Empezamos. El miedo no es más que un deseo al revés. Amado Nervo. El miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Naguib Mahfouz. El miedo es el principio de la sabiduría. François Mauriac. El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. Ludwig Born. A menudo la curiosidad y el deseo vencen más fácilmente al miedo que el valor mismo. Odín Dupeirón. Hoy, en Unboxing Guatemala, exploraremos las ideas, los aprendizajes y el fascinante recorrido de uno de los chapines más notables y reconocidos en el mundo entero. Pero que no te confundan ni su apellido ni su aspecto. Harris es claramente guatemalteco. Uno con una vida increíble de esas que comienzan en una casa a la orilla de un lago, descubriendo las maravillas del mundo, y un poco desde la narrativa de su tía la viajera. Y otro poco desde la manera en la que esos relatos tomaron formas, colores y tal vez hasta olores en la imaginación de un niño que tenía muchas preguntas pero muy pocas respuestas. Su búsqueda de respuestas lo paró frente a los acontecimientos más importantes de la era moderna. Pero no simplemente para firmar el libro de asistencia, sino para prestar sus ojos al mundo y narrar como testigo los sucesos que después aparecerán en los libros de historia. Este canche, que ha sido nominado 2 veces al Emmy, es el mismo que ha visto al amanecer en un Irak en guerra, que conoce cómo son los huracanes por dentro y que sabe predecir el ataque de un misil únicamente por el sonido que emite este al caer. Nos relata desde su libro cómo fue que descubrió que el miedo, más que un obstáculo limitante, puede ser una poderosa herramienta si es que se tiene el valor para enfrentarle. Hoy, para inspirar a 18 millones de chapines, que también queremos hacer de nuestra vida una carrera increíble en Unboxing Guatemala, Harris Whitbeck. Harris, bienvenido. Muchísimas gracias. Y ya con eso, ya lo dijiste todo. Le quería dar contexto, Harris, porque tuve el gusto, realmente te lo digo de forma muy sincera, de forma retórica, el placer de deleitarme con tu libro. Lo compré para un vuelo largo. Y dije, bueno, vamos a leer algo interesante. Sabía ya que tenías como memorias que iban a ser interesantes de seguir. Pero leyéndolo, yo me esperaba encontrarme, a pesar de que obviamente el título te lleva hacia este punto, esperaba encontrarme, sí, la narrativa de la guerra y cómo se siente, cómo se ven los balazos. Y eso. Yo esperaba más una película de acción. Bueno, eso viene. Ok, fantástico. Oh, pues buenísimo. Y lo que me encontré fue, pues, de las muchas cosas que yo rescato y valoro mucho de tu libro, encontré una lección de vida para mí. Es el tema de cómo muchas veces el miedo te paraliza, muchas veces el miedo te limita a alcanzar lo que quieres. Este proyecto lleva mucho tiempo estarse cocinando y buena parte de las razones por las que no se cocinaba o no terminaba de cocinarse era: es que no tengo mezclador, es que esos micrófonos no, es que necesito, es que las luces y demás. Y de verdad, buena parte de lo que nos impulsó era, bueno, ¿y quién va a ser el áncora? Yo no tengo experiencia en esto, pero creo que un poquito a raíz de esto dije, bueno, realmente la diferencia entre hacer esto y no hacerlo realmente es un montón de excusas, miedos y pajas que me estaba metiendo yo solito enfrente para no hacerlo, para excusar y no enfrentar que lo que tengo es miedo de hacer algo que he querido hacer durante mucho tiempo. Y yo lo encontré así como una herramienta muy valiosa. Y te puedo apostar que el momento en que comenzaste se te quitó todo el miedo. Totalmente. De hecho, pasa en las entrevistas, me pasa ahora contigo, cuando entraste por la puerta, mi primer impulso fue, ya vino, y a medida que fuimos conversando y demás, como que esto va bajando y ya empieza más a crecer como la emoción. Entonces, Harris, muchas gracias. Empecé con el tema del miedo precisamente por esto. Me gustaría mucho conocer un poco también de tu experiencia, de por qué llegaste a esta filosofía, si se puede decir así, acerca del miedo, a este concepto del miedo. ¿Y qué es para vos el miedo? ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo desde alguien que tiene los logros que vos tenés, que es de quien quiero escuchar este tipo de cosas, es cómo se vence el miedo? ¿Cómo funciona esto? Pues yo creo que el miedo se convirtió para mí en una fuerza muy importante en mi vida, una fuerza que me empujó a hacer preguntas, que me llevó al periodismo y pues estamos acá. Pero es un miedo que yo, al haber crecido en Guatemala en los años 80, cuando el miedo se percibía por todos lados porque había un conflicto armado. Si bien vivíamos en una burbuja aquí en la capital, pasaban muchísimas cosas y uno escuchaba, aparecían muertos en la calle o escuchabas hablar de los escuadrones de la muerte. Claro. Entonces, para un niño, claro. Para un niño, escuchar eso provocaba miedo. Y en el caso mío, pues yo hacía preguntas. Miren, pero ¿por qué apareció un otro lado de la carretera el otro día? ¿Por qué escucharon
se escucharon balazos, ¿qué son los escuadrones del amor? Y yo no recibía respuestas. No recibía respuestas porque por el mismo miedo que existía en la sociedad, esas cosas no se hablaban. Entonces, ahí fue donde comenzó ese impulso que fui tomando yo hacia el periodismo que te mencioné anteriormente. Y décadas después, cuando escribo este libro, me doy cuenta que ese miedo que tuve al principio y la falta de respuestas que tuve fueron definiendo para mí el miedo, que es falta de información. O sea, el miedo es un vacío de información. Vos vos le tenés miedo a una situación como producir este podcast, ¿no? Pero en el momento en que lo empezás a producir, ya no tenés un vacío de información sobre cómo va a salir porque ya lo estás haciendo. Es así de sencillo. Ya no estás conociendo. Ya lo estás conociendo. Y lo mismo me pasó a mí en muchas situaciones, cuando estuve en Afganistán, en Irak, que uno va con mucho miedo porque son situaciones que uno no sabe. A mí me daba más miedo no saber cómo iba a reaccionar yo ante las cosas que iba a vivir que las cosas mismas. Y al darme cuenta yo que sí pude reaccionar sin patalear o sin cometer locuras, fui agarrando confianza. Entonces se fue reduciendo ese miedo porque se fue incrementando la información que tenía ahí, ¿no? Entonces de ahí parte mi premisa esta, que el miedo es falta de información. Totalmente. Y ahorita que ibas por ahí, que es parte justo de lo que hablamos. Creo que sí, el miedo definitivamente es falta de información, pero para irte a parar en medio de los balazos en una de las guerras más, bueno, qué guerra no es controversial y qué guerra no sufría, ¿hay alguna preparación? ¿Hay algo que te pueda preparar para esto? Yo siempre me he imaginado que un proceso como este, pues sí, obviamente te vas a alimentar de información. Me imagino que te vayan a decir, mire, no se pare así, mire, como cúbrase, se oye balazos, tírese, no sé, vos lo sabrás mejor que yo y porfa, compartínoslo. Pero, ¿hay algo que te prepare para este tipo de momentos? Sí, mira, en el caso mío, que yo trabajaba para una de las grandes cadenas, CNN, que le invertía y siguen invirtiendo mucho en la seguridad de su personal, sí nos prepararon. O sea, eso, después del 11 de septiembre del 2001, como que yo me di cuenta que la historia estaba cambiando a nivel global, que de ese momento en adelante la historia que iba a llamar la atención de los titulares iba a ser el terrorismo, el conflictos armados, guerra. Entonces dije, me tengo que preparar para eso porque yo quiero estar ahí, ¿verdad? Y CNN empezó como un programa de entrenamiento llevado por ex militares ingleses, quienes pues eran como consultores, ellos nos entrenaban. Yo me metí a ese programa, entonces ya fui haciendo varios cursos de básicamente de cómo reaccionar en situaciones de conflicto, o situaciones de tensión, o situaciones violentas. Entonces es mucho cosas muy prácticas como primeros auxilios, cómo identificar el sonido de un misil que entra, pues, obviamente las consecuencias son diferentes. Claro. Y trabajar mucho tu estado de ánimo, tu estado mental, cómo reaccionar. Y entonces sí, cosas muy prácticas, pero también al aprender estas cosas prácticas, eso va trabajando tu mindset, ¿no? tu forma de ver las cosas y cómo reaccionar. Entonces ahí fue. Entonces empecé a tomar esos cursos, llegué al más avanzado, que era donde ya te simulan una situación. Nos metieron a una finca en las afueras de Washington 3 días. Con balazos, bombazos. Y sí, con producción de Hollywood. Wow. O sea, con balazos, bombazos, secuestros. Y te calificaban, porque había gente observando y te calificaban y te decían, mira, hiciste esto, tendrías que haber hecho esto, reaccionaste así, estás muerto. Entonces eso me fue llenando mi vacío. Claro, pero justo se va la pregunta, porque no sé, quiero pensar o me imagino que cuando uno, no sé, siempre lo he visto, por ejemplo, como con los militares. O sea, te enseñan a disparar, te enseñan a correr, a cubrirte, a saltar y demás, pero debe ser una sensación muy diferente cuando ya estás ahí y hoy es el primer balazo. ¿Qué sentiste vos cuando viste el primer balazo? Cuando viste porque me imagino que has de haber visto gente muerta, has de haber estado expuesto a mucho dolor. Y por mucha preparación, que obviamente es importante porque estás vivo, y eso es parte de esa preparación. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Y en función de lo que platicamos del miedo, ¿nunca pensaste, oye, aquí yo me regreso, miro por dónde me voy? ¿Qué te hizo seguir ahí? La curiosidad.
era el querer estar, la vocación, o sea, era querer estar ahí, era querer contar esa historia. Es un honor participar de esos momentos tan intensos en la vida de la gente, y para mí era una responsabilidad. Si yo iba a compartir con me recuerdo una vez con una familia, una finquita en las afueras de Bagdad, estaba pasando la tarde con ellos y de repente empezó un ataque y yo no podía salir corriendo y dejarlos solos. O sea, no porque los hubiera podido proteger, pero era mi responsabilidad servir de vehículo para contar su historia, de una historia muy dramática de lo que estaba pasando. Entonces, para mí siempre me movió eso. Y eso, cuando te mueve una convicción, lo demás se va resolviendo por sí solo, ¿verdad? Entonces, en ese momento escucho un misil que entra, entonces uno pues toma acciones, o sea, te proteges, te aseguras que los demás están protegidos, pasan, y ya como que entras en otra, es como casi como que control, como piloto automático. Okay. Y así va. Después viene el miedo. O sea, ya después, en esa ocasión, ya cuando regresé al hotel en la noche, dije, ¿qué fue lo que pasó? Estuvo cerca, ¿verdad? Y ahí ya en la seguridad de tu espacio ya puedes como que procesar mucho de lo que fuiste viendo, ¿verdad? Y yo lo procesaba escribiendo, tomando notas, llevando un diario, tomando apuntes, que también me ayudaba. Claro, obviamente tenías que comunicar lo que estaba pasando. ¿Y tu familia, Harris? ¿Tus papás? Nunca, en ese momento que ellos nunca, y se los agradezco mucho, mi padre falleció, pero se los agradezco mucho que ellos nunca expresaron su estrés. O sea, nunca me transmitieron su ansiedad, nunca me transmitieron su miedo. Mi mamá me decía, mira, mientras te veo en la tele sé que está bien. Años después, al platicar, sí me admitieron que sí estaban. Sí, seguro. Por supuesto. Por supuesto. Pero sí. Y hace poco encontré una carta que yo les mandaba emails. O sea, mandaba como un email al día a un miembro diferente de la familia. Y para que se lo compartieran, y así estábamos en comunicación todos. Y les contaba mi vida. Entonces, estaba leyendo uno que les mandé de Kuwait, justo cuando yo entré a Irak, en la invasión, y les contaba cómo fue la primera vez que escuché una alarma de un misil que estaba entrando. Leyéndolo ahora, yo digo, o sea, sí se escribe. Porque fue una descripción muy clara de lo que iba pasando, de lo que yo estaba sintiendo y de cómo yo, al darme cuenta de que yo estaba reaccionando de una manera serena, eso me dio más serenidad. O sea, te leíste a vos mismo y te narraste a vos mismo el hecho como tal. Sí, eso es interesante. Me está pasando con estas intros. Justo he hecho muchas veces ejercicios y hice un taller hace algún tiempo y demás. Y haciendo estas intros se las enseñaba a mi esposa. Y le digo, mira, ¿qué te parece para Harris? ¿Qué te parece para Camilo? ¿Qué te parece para...? Y la volteé y estaba con la lágrima que mire qué lindo escribe. Yo estoy igual, yo no sabía. No, ahorita que lo que me lo leíste, o sea, sí escribís muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, nada más que la realidad. Harris, ok, sentís el miedo. Tienes que tomar una decisión. Como es obvio, como ya sabemos cómo terminó esta película, pues estás aquí, gracias a Dios. Tus decisiones fueron las correctas. Vos mencionás en tu libro, y lo he escuchado en varias conversaciones contigo acerca de cómo el miedo se convierte en una herramienta. Pero no siempre sabes manejar las herramientas. A mí me pones un rotomartillo para seguro no lo voy a poder ni conectar. ¿Cómo manejas esa herramienta? ¿Cómo la convertís? ¿Cómo te haces consciente realmente de decir, o sea, en qué momentos literalmente estoy cagado, si esto sí está demasiado grueso, no sé qué hacer? Y cómo lo tomas, lo manejas y lo llevas hacia cumplir tus objetivos? Desde tu perspectiva, de tu experiencia. Pues es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta. Yo no puedo explicar, o sea, te puedo explicar cómo reacciono a situaciones en base al entrenamiento que he recibido, pero no te puedo explicar por qué soy tan tranquilo o tan sereno. No sé. Yo no sé si viene de mi abuela, era una mujer muy serena, mi padre también lo fue, tal vez viene de ahí. Pero yo me acuerdo justamente cuando estaba saliendo del desplazamiento a Afganistán. Yo pasé por Atlanta antes de volar, entregar el viaje. Y la noche antes de ir, el jefe de la mesa de asignaciones internacionales me pidió la lista de mis seres queridos. Me dijo, necesito la lista de tus seres queridos para tener a quien avisarles si pasa algo ahí. Sí.
Pero, y después de eso hablé con el jefe de corrección de estilo ahí, que era un señor mucho más grande que yo, a quien yo respetaba muchísimo, Richard, se llamaba, y le dije, Richard, ¿cómo crees que me va a ir? O sea, le dije, tengo miedo. Y se me queda viendo y me dice, Harris, tú eres muy sereno, tú eres muy tranquilo, y lo expresas en la forma en que escribes y la forma en que abordas a tus reportajes y tus entrevistados, el abordaje que le das a las historias que haces, transmite mucha serenidad. Entonces tú vas a estar bien, solo conéctate con eso siempre. Y así lo he hecho, y la verdad es que así he llevado mi vida. Claro, o sea, sí puedo llegar a ser un poco dramático en otros aspectos de la vida, como todos, en el tráfico, ¿verdad? Más ahora en las motos, en las calles, ¿verdad? Pero en general, esa serenidad sí es mi herramienta. ¿Cómo accedo a ella? No sé, porque como que siempre está ahí latente. Lo importante es estar, siempre como que estar viviendo mucho en el presente, estar mucho conectado con la realidad del momento y no fabricar conjeturas. Es el miedo, ¿verdad? Entonces, el miedo es el futuro, ¿verdad? Y es el futuro que uno no sabe. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder aquí? ¿Esto cómo va a ser? Exacto. Claro. Mira, buenísimo. Y eso me llevó a otra parte, porque la profesión que vos tenés creo, será como entre la número 1 y la número 5 de las que todos de niños soñamos. Todos queremos ser, yo me acuerdo en mi casa, yo quería ser piloto de avión, yo quería ser bombero, que en algún momento ser sacerdote, en algún momento cuando ya me hice un poco más consciente de noticias y cosas por el estilo, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero ver eso. Como te conté, pues estamos viendo obviamente algunas conversaciones que has tenido, y si algo me queda claro es que siempre tuviste claro qué ibas a hacer con tu vida y lo lograste, lo hiciste de forma muy, muy exitosa. Mi pregunta va hacia acá, o sea, ¿alguna vez lo dudaste? ¿En algún momento dijiste, no, tal vez, no sé, tal vez ser piloto de carrera sea más divertido, tal vez, no sé, fotógrafo, modelo, cocinero, no sé? Sí, no, siempre, yo desde chiquito sabía, desde chiquito, ¿sabes? Era lo que me movía, y más cuando era adolescente, que empezaban a venir muchos corresponsales extranjeros a Guatemala y yo los veía, porque tenía un trabajo en el Camino Real, en un puesto de revistas, y llegaban los corresponsales a comprar el New York Times y con sus cámaras y todo el show, y yo no quiero hacer eso, ya lo sabía. Luego me fui a la universidad y como que fui desarrollando eso. Tuve un pequeño lapsus y mis amigos hasta la fecha se burlan de mí. Cuando están borrachos se burlan de mí mucho. Pero recuerdo que llegó un anuncio a la universidad de reclutamiento de una línea aérea de Eastern Airlines que estaban buscando sobrecargos. Y te decían viaje por el mundo, no sé qué, todo eso. Y te ofrecían un viaje gratis a Miami. Yo vivía en Washington y te volaban gratis a Miami en primera clase para ir a una entrevista. Pues una entrevista para decir. Entonces yo fui. Pero yo fui porque me llamaba la atención el viaje gratis a Miami. Claro. Y toda la película, ¿verdad? ¿Fuiste más por curiosidad? Fui por curiosidad y no me aceptaron. ¿No? ¿Y te dijeron por qué? No me aceptaron. No me dijeron por qué. Pero no me importó. O sea, y gracias a Dios que no me aceptaron. O sea, obviamente con todo respeto a las profesiones de la aviación, pero mi vida hubiera tomado otro curso. Claro, y al final alcanzaste tus sueños, pues, o sea, qué bueno. Sí, qué bueno. Y realmente qué bueno. Harris, y bueno, porque todos de alguna forma, como te decía hace un rato, creo que nos llama mucho la atención toda la parte de la guerra, como te decía, como una película de acción. O sea, pues creo que eso es algo muy llamativo. Pero he estado también escuchando algunos como momentos, como algunos conflictos que has tenido en tu vida con ciertos personajes, siempre obviamente desde el punto de vista de lo que sucede en el mundo, porque pues ese es tu trabajo. Platicanos un poquito acerca de esto. Sé que has entrevistado a gente súper importante, que es lo que te digo que me tenía muy nervioso acá. Me voy a sentar enfrente de alguien que platico con el Papa, con el Dalai Lama, con presidentes, dictadores y demás, y lo voy a entrevistar. Qué chistoso, ¿no? Qué miedo, más bien. Pero digamos, dentro de esa parte de tus experiencias, compartirme un poquito. ¿Quién fue difícil de entrevistar? ¿Quién fue divertido? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te paras enfrente del Dalai Lama? ¿Cómo le pedís jalón a Fujimori? ¿Cómo sucede eso?
sea, el Dalai Lama fue, o sea, yo estaba comenzando, fue de las primeras misiones que tuve en CNN, que fue la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992. Y yo había escuchado hablar del Dalai Lama, pero tampoco me había adentrado mucho en la filosofía, en el mundo del budismo y todo lo demás, pero se me hizo un personaje interesante. Y lo abordé así, o sea, le dije, yo no sé nada sobre usted. Cuénteme. Y ahí comenzó una conversación súper linda, súper bonita. Y me acuerdo que él me hablaba mucho en ese momento de la importancia de vivir en el presente, que es uno de los preceptos del budismo, ¿no? Y me decía, es que todo el mundo está tan ansioso sobre su futuro que se le olvida vivir en el presente. Y años después recordé eso y dije, sí, qué razón tenía. Pero accedí a esa sabiduría de él porque le dije que yo no sabía nada. Y yo así generalmente empiezo mis entrevistas porque soy un poco huevón. Yo no me preparo, no me paso 2 días preparando una lista de preguntas y todo. Yo prefiero ver qué sale. Obviamente sí conozco el contexto de las historias y o sea, tampoco le voy a faltar el respeto a mis entrevistados y entrar sin saber de qué va. ¿Cómo era que te llamabas? Sí, claro. Sí, pero sí como que dejo que fluya. Y así es como sale. O sea, si hay sinceridad, si hay transparencia, y si hay respeto, por más sanguinario que sea, por más detestable que sea la persona que estás entrevistando por las cosas que ha hecho, se crea un espacio de claridad que te permite interactuar de una manera. Y ese respeto no implica aprobación. Claro. O sea, yo entrevisté a Bush muchas veces y lo entrevisté dentro de un ámbito, de un círculo de respeto, pero eso no implica que yo avalaba lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo. Pero el crear esa confianza me permitió cuestionarlo, ¿no? En muchas ocasiones y o sea, enfrentarlo, como tenía que ser como periodista. Claro, y me imagino, bueno, ya me diste la respuesta a esto, siendo muy claro, o sea, vos trabajás por una cadena gringa, una cadena de Estados Unidos, que además es súper importante, que se dedica a noticias, a exponer hechos y realidades de las cosas que están pasando sin ningún tipo de contemplación, porque así es como yo lo veo, muy crudo, muy real, y estás parado frente a el dictador latinoamericano del momento. Entonces, creo que ese espacio de saber cuáles son tus intenciones, por qué estás aquí parado entrevistándome y tener los términos claros de qué es lo que te voy a compartir y no, sí genera, digamos, hasta cierto punto esa interacción y esa confianza de manera libre. Sí. Y también la actitud que vos llevas, o sea, la actitud que traigo yo aquí, estar sentado con vos, esa apertura y es aprender de vos también. Y por eso es que se da este tipo de interacción y eso aplica en todo. Y con alguien, no sé, si como Chávez o Fidel Castro, por ejemplo, en algún momento sentiste ganas de dejar la conversación, de pararte, de irte, de seguirla, no sé. Te lo digo porque me ha pasado a mí en algunas conversaciones que se tornan un poco difíciles y bueno, o sea, mi entorno es como el tuyo, pero en algún momento, conociendo como las historias que han contado otros periodistas, o sea, seguramente estabas consciente que tu vida estaba en peligro en algún momento. Sí, pero para mí era más, llega un punto de una entrevista en que claramente no te van a decir la verdad, o no van a enfrentarse a lo que están haciendo. Y llega un punto donde uno dice, bueno, hasta aquí. O sea, aquí ya no perdamos nuestro tiempo, o sea, ya fue, ¿verdad? Y muchas gracias y adiós. Bueno, eso sí me pasó bastante. Seguramente sí. Harris, como te comentas al inicio de esta charla, este es un proyecto que busca de alguna forma hacer visible las cosas y las personas que son importantes y que son destacables de Guatemala. Como lo he mencionado tantas veces en mi introducción, a mí me encantan los volcanes, me fascina la Antigua, de verdad, creo que son muy pocos los fines de semana que no voy a la Antigua. Por tradición en mi casa se come pipián una vez a la semana. O sea, para mí la cultura, para mí la arquitectura, para mí toda esa herencia cultural que tenemos, mi madre era indígena y mi papá era descendiente de europeos, entonces esa mezcla la siento rica y la disfruto. Pero la verdad es que Guatemala
tiene también muchas otras cosas más que son destacables. Tenemos industria importante, tenemos una economía que pues con sus temas por supuesto, pero es una economía estable, un tipo de cambio que ha sido el más estable de la región durante mucho tiempo. Eso también nos convierte en un destino interesante, podríamos ser un destino interesante para los negocios, para vivir, para demás. Este espacio justamente persigue eso, de alguna forma es hacer visible este tipo de cosas. Y dentro de la parte que nosotros hemos identificado que tal vez es donde necesitamos comunicarlo un poco más o un poco mejor, está el talento humano. Y es cómo existen en Guatemala periodistas como los son nacidos en esta tierra, que de hecho, y vos lo has dicho muchas veces, de hecho, creo que vivís muy en contacto con nuestra cultura. El tema de pintar las casas en Palopos me parece fantástico y te tiene muy en contacto con esa parte de Guatemala. Harris, ¿por qué? Y esa es como tal vez la pregunta un poquito con truco, y es, habiendo alcanzado las cosas que vos has alcanzado, te han nominado a Emmys, has tenido programas importantes, has producido programas importantes. Yo no sabía que, por ejemplo, este programa de Top Model México. México Top Model, okay, que era producido por vos y digamos, cosas así, uno más te enfoca como digamos en otro tipo de producciones, pero es tan diverso lo que has hecho, la gente que has entrevistado. Sin embargo, hace poco me compartías que tu lugar de inspiración, tu lugar secreto, tu lugar de confort, está a la orilla de este lago, pudiendo estar en cualquier otra parte del mundo, pudiendo escoger y con el bagaje que tenés, nosotros probablemente escoger vivir en cualquier ciudad del mundo. ¿Qué te hace regresar a Guate y qué te hace plantearte proyectos como pintar las casas de Palopó, como digamos, de todas estas cosas en las que estás envuelto? ¿Qué tiene Guate? Obviamente, además de ser guatemalteco, ¿qué te hace regresar? No sé, o sea, dice que el dicho de la cabra siempre retoma el monte. Yo creo que es un poco eso, o sea, sí, o sea, esta tierra es mía. Siendo yo binacional, bicultural, mi madre es americana, yo nací en Estados Unidos, tenía pocos meses cuando la familia, o sea, mi papá estaba trabajando fuera, entonces ya se regresó a la familia aquí, pero todo mi entorno cultural fue Guatemala, entonces mi afiliación, ¿Tu identidad? Mi identidad es guatemalteca. Y lo he hablado mucho con mi mamá, que es americana, lleva más de 60 años aquí, pues no sé, sigue siendo muy americana, pero se siente muy guatemalteca también. Y le agradezco a ella y le agradezco a mi papá también el que nos hayan criado con estas dos ópticas. Pero definitivamente la identidad es guatemalteca. Y les agradezco mucho que me empezaban a llevar al lago de Atitlán desde un niño, porque mi abuela vivía allá, y eso fue creando un vínculo muy profundo con ese lago que para mí tiene una energía mística muy fuerte, sagrada, y claro, entonces me atrae, siempre fue mi ancla. Cuando yo estaba en Bagdad en el 2003 empecé a construir mi casa, la casa que tengo allá, y me mandaban, de repente entraba un fax en ese tiempo, y era un fax del arquitecto, y eso después de un día de andar esquivando misiles. Y el arquitecto diciendo, mire, tiene que escoger el color del azulejo de su piscina. Tú venías, claro. Pero eso hizo que mi casa se convirtiera en, o sea, algo muy importante para mí, porque simbolizaba mucho, simbolizaba luz al final del túnel, simbolizaba un remanso, un refugio, a donde siempre, a donde iba en el mundo, yo sentía poder regresar a esa casa, a ese lago, ¿verdad? Y hasta la fecha lo sigue siendo y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Mientras lo protejamos, siempre seguirá haciendo ese remanso. Fantástico. Mira, y justo eso te iba a preguntar, porque también me pasó lo mismo. Yo vi las casas pintadas en Palopó en algún momento y lo comenté, dije qué chilero y demás, y ahora preparando esta entrevista no sabía que era un proyecto tuyo, no sabía que también era un proyecto de una escuela. ¿En qué paró? ¿Cómo está eso? Bueno, o sea, mira, el proyecto no es mío, o sea, yo tuve la idea inicial, se la compartí a mi sobrina y me dijo, démosle, veamos cómo hacerlo. Y le planteamos la idea a las autoridades de Santa Catarina, les dijimos, miren, o sea, nosotros vimos que algo sí funcionó en Río de Janeiro, en unas favelas muy violentas, la gente empezó a quitar sus casas y las cosas por alguna razón cambiaron.
Si les gusta esa idea, díganos y nosotros vemos cómo gestionarlo, cómo ayudarlos. Pero el proyecto es suyo, o sea, no es nuestro. Y así la comunidad se empezó a organizar, formaron comités locales y fueron surgiendo liderazgos, porque a la larga el proyecto se trata de eso. No se trata de pintar la fachada de una casa, se trata de lo que eso implica y lo que sucede después de eso. Y lo lindo es que surgieron liderazgos, mujeres indígenas, unas líderes impresionantes, que están como que ya se va creando un tejido social más fortalecido que les permite aspirar a más y a exigir más y a crear más. Entonces eso es lo lindo de Pintando Santa Catarina. Tuvimos el apoyo de muchísimas empresas aquí en Guatemala y ahora el proyecto lo tomó la dueña de Casa Palopo, que es un hotel que está ahí al lado, lo vemos, y su equipo, y ellos son los que llevan el proyecto ahora, y involucraron la fundación de Isabel Le Bosch, que está, tiene una guardería infantil, tiene un programa de hortalizas, o sea, realmente la semillita que fue empezar a tener esas casas ya se convirtió en algo mucho más grande, pero no es por mí, o sea, es por la comunidad en sí y por los apoyos y el gran trabajo que hacen aliados como Claudia, pues, y más gente. Claro. Y la idea que a mí me encanta, porque eso me permite a mí ahora el tiempo para buscar dónde ir a hacer otro trabajo de monopolio. Sí, y de hecho fue una idea transformadora, y así iba mi comentario, porque mencionabas que esta fue una idea tomada de Río de Janeiro, de las favelas que les hemos visto, y además se ven procesos, honestamente cambian completamente la visión de lo que podríamos pensar es, no sé, en la versión brasileña de lo que nosotros llamamos un asentamiento. Aquí lo hacemos en Bajo de los Aguas en Alto. Y cómo cambia, pero precisamente por eso, porque habían estadísticas acerca de cómo se transforma la comunidad, cómo bajaron los niveles de violencia. Ya hay algo, ya tenemos alguna data en Guatemala de cómo sucedió esto, de qué sucedió después a partir de este proyecto. Sí, nosotros hicimos un estudio de base, del baseline. Cuando comenzó el proyecto, lo hicimos con estudiantes de antropología de la del Valle, con Alejandra Colón, que es un antropólogo. Y el año pasado, si no me equivoco, como que se actualizó y sí se ve radicalmente, o sea, hay más empresa, hay más emprendedorismo, hay más actividad comercial, pero lo más importante es que se redujo la cantidad de gente que estaba intentando migrar hacia Estados Unidos, y se redujo más de un 50% la tasa de migración de Santa Catarina hacia Estados Unidos. ¡Wow! Entonces ahí dice, bueno, uno sí se puede, el arte sí puede ser un agente de cambio, y sí se puede inspirar a más agentes de cambio si se les visibiliza, si se les da su lugar y si se les honra. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí, porque además no es, o sea, de hecho muchos de los diseños tienen que ver, entiendo, con los textiles, tienen que ver con, digamos, los colores, no es al azar, no es al azar, o sea, sí es respetando mucho, digamos, la cultura. La identidad, sí, claro, de hecho la población decidió qué quería hacer, porque, o sea, yo no podía llegar a decirles, mira, pintar tu casa de rosado te va a ir mejor en la vida. Pero sí les puedo decir, con toda la razón, pero sí les puedo decir, miren, ustedes decidan qué quieren hacer. Entonces ellos hicieron una serie de reuniones para decidir qué más los representaba. Y quedaron en los colores tradicionales del Huipil, los azules, los turquesas, los verdes, y algunos elementos de diseño que están tejidos en los Huipiles que representan cosas importantes para la cultura. ¿Hubo en algún momento alguna resistencia? Dentro de la comunidad, muy poca. Al principio sí. Al principio la resistencia vino porque uno siempre piensa que hay que traer gente de afuera para hacerlo, pero uno cree que aquí no se puede, lo que hablamos. Trajimos a unos artistas holandeses que justamente habían hecho el proyecto en Río de Janeiro. Conseguimos apoyo de una empresa para traerlos, vinieron, y lo que ellos plantearon basado en su experiencia, y no estoy desestimando lo que hicieron porque ellos hicieron su trabajo, pero la población no se sintió representada. O sea, decían, no, es que esto parece Totonicapán, no parece Yucatán. Entonces, nosotros muy humildemente tuvimos que decir, bueno, vamos a contar gracias a los holandeses, y ya se creó un trabajo local. Claro, pero que ellos podían abrazar, que lo podían ver completamente. Es que tenía que ser ellos. Wow. Claro, totalmente.
Interesante. Harris, y explorando, estoy tratando como de explorarla como las diferentes facetas, ya hablamos acerca del tema de la guerra, de cómo, bueno, en un inicio cómo elegiste, cómo la vida más bien creo te eligió a vos. Sos descendiente del cronista de las Américas, de la conquista, sos descendiente, entiendo también platicar un poquito de esto, creo que es también un periodista importante en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Sí, eso salió, yo no sabía esto. Pero Sí, cuando empecé a investigar el libro, pues el libro de memorias de mi vida, tenía que entender de dónde venía yo y en conversaciones con mi padre, poco antes de que muriera, salió que, bueno, yo ya había escuchado que había una conexión familiar con Bernal Díaz del Castillo, pero como que en mi familia no tenía mucho que ver. Pero encontramos el árbol genealógico donde hay son 9 generaciones identificadas, donde hay una línea directa hacia él. Entonces me llamó mucho la atención, porque dijo, o sea, uno de los primeros grandes cronistas, o sea, cuentacuentos, están como que construyendo narrativas o siendo testigos. El reportero, el reportero, sí. Venía a conquistar y era soldado, pero bueno, pero era comunicador también. Y de ahí mi papá me dice en un almuerzo, me dice, pero ¿sabes que tu bisabuelo también era corresponsal de guerra? ¿Yo qué? Me dice, sí, fue corresponsal de guerra en las guerras indias en Dakota del Sur, cuando las tropas federales estaban luchando contra Toro Sentado y Caballo Loco, y todo, o sea, las películas. Todos los famosos, ajá, sí, claro. No, pero sí, sí, me cuenta. Entonces sí, o sea, mi bisabuelo era uno de ellos. Y lo más curioso, porque empecé a investigar y encontré una crónica de él que fue publicada en un diario de Dakota del Sur en finales del siglo XIX, donde él cuenta que tuvo que cabalgar 100 millas para llegar de donde estaba a juntarse con el general Cook, quien se iba a enfrentar a todos en cada una batalla. 100 años después yo hago lo mismo. Cuando yo entro a Afganistán me toca cabalgar 7 días y 7 noches. ¿Cabalgar en caballo? En caballo. Wow. Para llegar de la frontera de Afganistán con Tayikistán a Kabul para cubrir la guerra. Entonces se me hace muy interesante como ciclos, ¿no? Son como ciclos de la guerra. Interesante. Bueno, y te decía eso porque justo pareciera, no, creo que estoy seguro que de alguna forma la vida, el destino, Dios, que es de la forma en la que yo le llamo, de alguna forma te eligió a vos, más que vos elegir la profesión, creo que te eligió precisamente para ser la voz y para ser los ojos del mundo hacia este tipo de eventos. También como de alguna forma tu curiosidad te mantuvo en pie, porque esa misma, yo lo veo así, esa misma curiosidad que se convirtió en un objetivo con la responsabilidad de informar, que no te permite abandonar a una familia con la que estuviste interactuando en un momento difícil, que te hace también de alguna forma explorar qué pasa si transformamos este pedacito de lago que tanto quiero y tanto me gusta y si lo llevo hasta allá. Sé que también sos restaurantero, eso me enteré hace poco. Eras, ya sí. No. Ah, ok, sí, okay. Ya no. ¿Por qué ya no? Fue una fase de mi vida. Sí. O sea, todo el tema de la hospitalidad me gusta la industria de la hospitalidad y sí tuve participación en los restaurantes, pero ya no estás. Le estoy apostando a otra. No. Y ahora donde quiero entrar ahora es en la fase de escritor. Uno pensaría que para una persona que redacta y narra historias y narra ya no sé, este tipo de acontecimientos, pues como que va de alguna forma ligado, de alguna forma implícito, me imagino que también por un tema de formación y seguro. Pero a mí me sorprendió gratamente, no puedo decir que sea una persona que lee demasiado, pero leo y leo bastante, cómo tu libro de verdad te toma, cómo empezás a narrar las historias de cómo tu tía te llevaba a su agencia y cómo ibas viendo las revistas y cómo de alguna forma eso empieza a sembrar esa gana de no solo de conocer más y de explorar y viajar por el mundo, que me parece fascinante. ¿Cómo empezás desde algo tan, no sé, tan inocente, tan como encantador, como esa narración tan encantadora, y luego vas capítulo tras capítulo narrando cómo estabas parado en medio de una pista de aterrizaje en tiempos bien difíciles, cosas que me suenan de verdad, el oficio de narrar sin miedo, que es el libro de
de Harris, lo vamos a tener por acá y vamos a tener por acá para que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda entender y vayan a consejo de verdad, no suelo referir libros, pero este es un libro importante de leer, cómo te atrapa y cómo, no me ha pasado con muchos libros que empezás a leerlo y no lo puedes dejar, te lo vas llevando y al final todo tiene una línea bien clara, conductual. Por eso te decía, cuando uno lee el nombre del libro entiende realmente hacia dónde va esto. Puede ser una película de acción, como me decías hace un momento, que me parece súper interesante, pero cómo de verdad todo se amarra a través de esto. Eso creo que requiere un tipo de talento narrativo y descriptivo muy importante. ¿Cómo lo descubriste? ¿Lo tenías ya? El título. Más que el título, digamos, esa parte de escritor como tal, más allá de un narrador de hechos y de cómo contar la narrativa, porque creo que es muy diferente narrar un hecho de cómo sucedió y esto pasó y no sé, dijo y entonces y demás, a hacer esa descripción tan bonita de cómo son las cosas, de qué color, de cómo huele, cómo suena. Eso yo le llamo talento. ¿Cómo lo descubriste? ¿Desde dónde viene? ¿Por qué? ¿Y cómo llegaste hasta la necesidad? Pues partí del miedo a hacer esto, porque a mí durante años mucha gente me decía, yo venía de un reportaje y contaba cosas que pasaban y me decía, tienes que escribir. Mi mamá me decía, escribirlo antes de que me muera. Y nunca me enfrentaba, me daba mucho miedo enfrentarme al proceso porque dije, yo estoy acostumbrado a escribir reportajes que duran 1 minuto, o sea, 80 palabras. ¿A qué hora me voy a poner a escribir 180? O sea, realmente lo veía como un reto bastante grande. Y durante varios años intentaba y de repente escribía un capítulo y lo dejaba y no salía. Pero llegó el momento, se dieron las condiciones. Entré en contacto con el que fue mi editor, que es un escritor venezolano que vive en Madrid, que se llama Harris también. Tuvimos un super click y fue divertido porque lo contacté y me dijo, ay, güey, yo te veía cuando eras yo te veía en la tele cuando yo era chavito, entonces primero me dices viejo, pero bueno no, pero se formó un vínculo muy bonito y él me fue, o sea, Harris Salzwar se llama, él fue mi guía, o sea, y no hay un buen escritor, no existe si no hay un buen editor, y el editor es el que realmente hace que ese hilo narrativo que describes, ese es su trabajo, ¿no? Entonces él me ayuda a destilar toda la información que yo tengo y luego él lo va ordenando, ¿verdad? Nos juntamos en Madrid en enero del 2020 para ya plasmar cómo iba a ser el trabajo. Luego yo me voy a un viaje a Indonesia unas semanas y regreso a Guatemala, se cierra el país el día que entro. Pandemia, en el aeropuerto me dicen ustedes de los primeros 14 apestados se va a cuarentena. Se va a cuarentena, yo me estaba separando de la relación en la que estaba y dije, pues mi madre no me quedó aquí en la ciudad, me voy a Titlán. Entonces me fui a Titlán. Pero no venías de viaje con él, sino que ya era un proceso que ya había cerrado. Sí. Okay. Y estando ahí solo en Titlán, no me quedó nada más que ponerme a escribir. Entonces empecé, con el editor hablábamos y me decía, bueno, escríbeme sobre Irak. Entonces yo me sentaba todas las mañanas, rigurosamente, ahí sí, dije me voy a sentar enfrente de la computadora de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pase lo que pase, salga lo que salga, y así fue escribiendo. Entonces mandaba el capítulo sobre Irak, él me mandaba un cuestionario con dudas o queriendo saber más, entonces yo le contestaba el cuestionario y así se fue, ¿no? Y al final, él fue, que es lo que hace el editor, él fue el que determinó el orden en el que está, porque si te das cuenta, vos puedes leer cualquier capítulo del libro, no tenés que haber leído la narración. Son como, literalmente como capítulos. Son como viñetas, sí, pero sí hay un hilo conductor. Ese hilo conductor lo descubrió el editor. Sí, tiene un sentido el libro como tal. Tengo que decírtelo, honestamente, me llamaba poderosamente la atención el capítulo de la entrevista con mi papá. Ya sabes. No, pero sabes que, siendo muy honesto de verdad, y te lo tengo que decir, me pareció fantástico la forma tan objetiva en la que lo manejaste.
y cómo mira, yo lo comentaba con un grupo de amigos pues, que nos ponemos a leer y a comentar las cosas que leemos y demás. Yo les llevé el tema de libros, se los planteé en plante. Y al final tratamos como dar una conclusión de lo que leemos. Yo justamente estaba en esa parte de tu libro y yo les decía, a mí hay dos cosas acá que no sé si el hecho de haber perdido ya a mi padre falleció hace casi 10 años, me hizo también sensible al tema. Les decía, yo lo que escribo acá es un profundo amor y un profundo respeto, pero también una profunda responsabilidad desde el punto de vista de, o sea, es mi papá, pero yo soy un periodista y soy muy objetivo, pero eso sí, es mi papá y lo amo y lo respeto y me encantó, de veras me encantó. ¿Cómo fue? Más allá obviamente de lo que, porque igual no quiero spoilear el libro porque tienen que irlo a comprar, es un libro, de veras me lo van a agradecer, pero la experiencia de entrevistarlo, más allá de lo que se refleja en el libro, que es un capítulo precioso, ¿cómo fue entrevistarlo? ¿Cómo, me imagino también vencer esa inseguridad porque... Pues fue, o sea... Fue un señor imponente. Sí, o sea, pero nosotros teníamos una relación muy, muy buena y mi papá era el hombre más sereno y dulce que conocía, que conozco. Le dije, necesito entrevistar. O sea el contexto de esto es que cuando yo era adolescente, tenía 16 años ya, quería ser periodista, mi papá trabajó en el gobierno. Entonces, esos corresponsales que yo conocía en el Hotel Camino Real, venían a cubrir lo que estaba pasando bajo el régimen de Ríos Montt. ¿En el trabajo de tu papá? En el trabajo de mi papá. Entonces yo dije, eventualmente lo voy a tener que entrevistar. Y entonces una vez, y fue 3 semanas antes de su muerte, le dije, hablemos. Y me dice, sí, mi joven. Y después de una de las comidas familiares de los miércoles, nos sentamos con un café y un plato de galletas en su comedor. Y lo empecé a entrevistar como entrevisté a Hugo Chávez o a cualquiera. Pero el reporte de la ONU dice tal y tal. Con esa rigurosidad. Sí. Y él me respondió muy sereno, muy confiado, muy tranquilo. Lo que me respondió, y ahí salió el capítulo. Pero sí, tenés razón, ese capítulo para mí es una expresión de amor filial, de respeto. Y me daba mucho miedo cómo iba a reaccionar la gente, porque puede ser un campo minado. O sea, el tema de Ríos Montt. Y es muy polarizado. Y es un tema muy polarizante. Hay muchísimas verdades, no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Pero lo curioso es que gente de todos los ámbitos y todas las tendencias ideológicas les ha gustado el capítulo, así que algo dice. Sí, creo honestamente que lo manejaste muy bien. Te quiero pedir 2 favores, Carlos. El primero es que, como te conté, yo soy fan, yo soy un fan tuyo. Y te quiero pedir un favor. Quiero pedir una firma o una breve dedicatoria, lo que querrás. Aquí en cámara. O sea, cero presión. No te preocupes. Lo que sea, este ejemplar, que es el mío, el original, el que yo fui a comprar, este es para mí. Este lo quiero guardar en mi biblioteca personal. Entonces, por favor, para Eduardo Chegas, todo el mundo me dice Chegas. Bien, para Chegas, con ese al final. Te iba a preguntar. Sí. Y adicionalmente, la verdad es que sí quiero compartir a la gente que nos está viendo y a la gente que nos está escuchando la oportunidad de poder acceder a uno de estos ejemplares. Harris nos lo trajo muy amablemente, precisamente para que lo podamos compartir. Vamos a encontrar la mejor dinámica para hacerlo llegar, pero también pues, me encantaría que pues, fuera también autografiado por el autor. Y pues más adelante vamos a encontrar la forma de hacérselo llegar y de encontrar a la persona que se lo lleve y tenga el gusto de traer. No vas a saber que escribir mi letra es pésima, pero bueno, ahí te lo dejo de tarea. Pero seguramente me lo vas a preguntar. Muchas gracias. Y el segundo favor que te quiero pedir es, más bien, te quiero entregar algo. Resulta ser que, pues como te conté, este proyecto está... De hecho, se llama Unboxing Guatemala. Estoy seguro que estás familiarizado con el término unboxing. Se puso muy de moda, de hecho, en tiempo de pandemia, cuando nos hicimos como más conscientes de todo el tema digital. Muchas gracias. Y de cómo la gente a mí me llamaba la atención siempre,
cuando estábamos en pandemia hacíamos cualquier tontería, cualquier pendejada, digo, frente a una cámara, frente a demás. Yo no sé si era nuestra necesidad de ser visibles o de alguna forma pensar que estábamos teniendo interacción. Pero recuerdo tanto una persona que compró una iRobot, de esas aspiradoras o barredoras, era una señora, no sé, mediana edad, no, tampoco puede ser que fuera muy grande, y se puso a grabarse frente al celular y sacó su iRobot y enseñó la factura que le había comprado, no sé, como sea, algo así, y compré, ¿verdad? Qué guay. Y vamos a ver qué tiene, y empieza a sacar las cosas de eso. Y yo decía, o sea, me tenía ella viendo eso ahí, decía, está sacando una barredora, pero lo hacía con esa emoción, y de ahí confieso que de ahí salió el título de este sí, Unboxing Guatemala, porque al final ella lo que estaba haciendo, estaba compartiendo con el mundo su emoción de lo que estaba, y lo bonito y todo lo chilero que ella veía en su barredora. Dije, oh, sí, o sea, eso es justamente lo que tenemos que hacer con Guate. Tenemos que hacer un unboxing y sacar como todo lo chilero que tiene Guate. Entonces, pues hemos hablado con algunos empresarios guatemaltecos que nos apoyan y que de alguna forma pues, estamos muy agradecidos. Y lo que quisimos fue mostrar también un poquito acerca de lo que la industria guatemalteca hace. Entonces, pues, porque además pesa. Harris, esto es un presente. Quiero que hagas vos tu unboxing acá. Te quiero contar. Esto es literalmente un presente. Abrilo, por favor. ¿De verdad? Sí, por favor, porque lo que quiero es contarte lo que tiene. Esto es cortesía de Alsa. Es una empresa guatemalteca. Yo de aquí iba al súper, no tenés necesidad de que... Entonces, ellos son una empresa orgullosamente guatemalteca y eso es parte de la dinámica. Todo lo que sale de esa caja está producido, está pensado, está diseñado por gente guatemalteca, está elaborado por gente guatemalteca y está hecho para nuestros guatemaltecos. Entonces, esto me llama la atención de inmediato porque yo no sabía que uno podía comprar sal sazonada, sal de piedra, ¿no? Sí. A mí me encanta cocinar y yo siempre la pido una vez. ¿De verdad? Y aquí hay una sal de romero con pimienta negra que voy a probar este fin de semana. Te quiero contar, yo... Esto no es comercial. No, claro, no. De hecho es un presente que ellos te envían, que nosotros se los agradecemos también y soy muy claro con esto, tampoco esto es un patrocinio, es una cortesía de parte de ellos y se las agradecemos mucho por lo mismo. Con el tema de la sal, a mí me encanta. Es interesante porque la sal, perdón que te interrumpa, pero, o sea, yo he estado probando recientemente la sal de Zacapulas, que es una sal negra, mineral, que es muy ligera, pero que tiene un sabor muy especial, que es un productazo. Es un productazo que hay que unboxear. Claro. Entonces, qué bueno que hay creatividad, que se pueda pensar en como ir un poco más allá, como salirse de la caja. Justo. Para trabajar más productos así. Sí, no, mira, y a mí me encantó porque también tienen otras variedades, no sé cuáles tienen, pero tienen otra que tiene, creo que romero, otra que tiene, no sé, y sale el Himalaya, no sé, tiene varias cosas, pero justo, a mí me encantó este tipo de producto, yo lo compro para mi cocina, para mis asados. Porque de verdad y pues hay un poquito de lo que muchísimas gracias de detalle, muchísimas gracias de la gente de Sazón y Cachitas. ¿Son la misma? Sí, es la misma empresa. Todo esto es Grupo Alsa. Ok. Ajo picado, ve. También yo voy a picar ajo. Yo creo que cualquiera. Todos los que. Bueno, mira, eso no sabía que cocinaba. Sí, cocino. Sí. O sea, no sé si bien o mal, pero me gusta cocinar. ¿Y qué es lo que más te gusta? De todo lo que salga. En pandemia tenía yo permiso de ir de mi casa a Panajachel una vez a la semana para hacer la compra. Y Panajachel, que es tan diverso, hay gente de todo el mundo viviendo ahí. Y hay un supermercadito que se llama Sandras, que es una señora que es canadiense, pero vos encontrás ahí productos que no encontrás en otra parte del mundo. Entonces yo compraba, no sé, productos vietnamitas y árabes y indios. Y de ahí llegaba a mi casa y para entretenerme, después de escribir, pues buscaba qué hacer con esos ingredientes. Entonces iba creando recetas, aprendiendo. ¿Cocina de autor? No, pues cocina de alguien que no tenía nada más que hacer. Cocina creativa, entonces. Creativa, sí. Pero muchas gracias. No, Harry, la verdad es que más bien nosotros agradecidos primero con vos por tu espacio y tu tiempo. Se nos fue la hora rapidísimo. La verdad es que
yo sabía que iba a ser así. O sea, sabía que iba a ser así porque tenés tantas cosas que contar, tantas cosas que narrar. Lo último que quiero hacer es hacerte una pregunta que es la pregunta recurrente de este proyecto, y es cómo probablemente uno o muchos de 18 millones de guatemaltecos que vemos en este país, que estén en este momento, en esa etapa de su vida pensando, yo quiero hacer, yo me quiero desarrollar, yo quiero ser periodista, yo quiero llegar ahí, yo también quiero saber a qué suena un misil, o quiero saber qué se siente ir en una embarcación en la deriva en medio de cocodrilos. O sea, a esta gente que está hoy en Guatemala dudando o de alguna forma tomando este tipo de decisiones y pensando de alguna forma, porque tengo que ser muy claro que no se puede, que en Guatemala no se puede hacer, que los guatemaltecos no podemos alcanzar ese tipo de cosas. Vos sos un ejemplo de que se puede, un ejemplo claro y vívido de que en Guatemala se pueden hacer, en las cosas guatemaltecos estamos hechos para cosas bien grandes. Más que pedirte que les mandes un mensaje, es ¿cómo hace Guatemala para tener más de un Harris Wilbeck? ¿Qué hacemos en Guate? ¿De qué forma incentivamos esto? ¿De qué forma lo movemos? ¿Y de qué forma hacemos que la gente también tome esas decisiones? Porque imposible no es igual. Yo creo que no es que no se trata de que hay que cómo hacer para que haya más. Ya existe. Lo que hay que hacer es visibilizar y crear espacios para que la gente se pueda expresar, para que pueda expresar sus anhelos, para que pueda expresar su talento. Guatemala tiene el potencial enorme, como decís, pero es una sociedad que muy fragmentada y en la cual últimamente se han ido cerrando espacios. Ahorita, dada la coyuntura, yo tengo la gran esperanza de que se pueda empezar a abrir una ventana ahí. Estoy muy esperanzado. Y lo que hay que hacer es aprovechar el momento. Es aprovechar el momento de recuperar espacios, hay que recuperar el periodismo en Guatemala. O sea, está muy golpeado, muy golpeado. O sea, y esto más que algo malo, es una oportunidad. Porque yo siento que el nivel de conciencia que está tomando la población joven en cuanto a la vida política, en cuanto a la coyuntura, en cuanto a demandas ciudadanas, en cuanto a la necesidad de exigir cambios, es una energía que tiene muchísima fuerza, muchísimo potencial. Entonces, en este momento, la falta de espacios periodísticos se puede ver como una oportunidad para que se vaya creando nuevos. Claro. Y no es tan difícil. O sea, necesitas como un teléfono. Puedes crear un canal en TikTok y crear un propio medio, por lo menos ir comenzando así. O sea, las cosas han cambiado muchísimo. Entrar a medios grandes tradicionales, que fue el camino que yo escogí hace 3 décadas, ya no es lo mismo. O sea, esos medios ya no tienen la importancia que tenían antes, y ya no la tienen porque ahora este teléfono tiene ese poder. Claro, ya no es la única vía. Ya no es la única vía. Entonces, se abren oportunidades, pero también eso implica tener mayor responsabilidad, porque ahora cualquiera puede subir información y hay que ser muy responsable con qué se hace con esa información, que se verifique, etc. Entonces, yo diría que para responder a tu pregunta es estar consciente del momento en el que estamos, que es un momento de grandes cambios que permite oportunidades. Fantástico. Queda abierta la invitación y la puerta para el siguiente capítulo, Harris, porque este es un proyecto que esperamos que trascienda y siga durante el tiempo. Y me quedo pendiente de lo de la película de acción. No me lo contés ahora, contámelo después. No, sí, no hay mucho que contar todavía, pero ahí hay algunos criterios. Sí, eso percibió la conversación, por eso te digo, en un próximo capítulo espero que ya podamos platicar un poquito mejor. Harris, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio y gracias de veras por darnos la oportunidad de acceder a tu historia y hacerla visible hacia toda la gente que nos está viendo y la gente que nos está escuchando, y entender una vez más, de verdad, hacer visible que Guatemala tiene talento, Guatemala tiene gente que lo ha logrado, gente que ha alcanzado sus sueños, y pues nada más, o sea, nosotros 18 millones que tenemos que alcanzar todavía. Un honor estar aquí, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Harris. Encantado, muchas gracias.